8 de la mañana con 36 minutos, seguimos en Pauta de Análisis. Los test de drogas en las autoridades. Generó un debate, una polémica, si hacerlos, no hacerlos, cómo hacerlos, la contramuestra, esperarla, no. Otros test que indican lo contrario, y eso ha llevado a que el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, haya escrito una columna muy interesante porque la respalda con números, con cifras, con estadísticas de lo que pasa con estos test de droga, y es por eso que lo hemos invitado y está aquí en el estudio. ¿Cómo está, Jaime? Qué gusto. Gerardo Gómez por acá. Muy buenos días, Gerardo. ¿Qué le pasó a la Claudia? El resfrío. ¿Sí? El resfrío. Usted sabe que pasa en esta época, sí. Así que no... Cariños para ella. Sí, ya va a estar el lunes de vuelta con nosotros. ¿Qué dice la estadística al hacerse un test de droga? Porque usted lo plantea en una columna, la ruleta rusa de los laboratorios clínicos. Cuando hablamos de ruleta rusa, usted sabe de qué se trata, ¿no? Es prácticamente al azar, es como 50-50 o incluso menos que eso. Cuando yo me hago un test de droga, ¿hay posibilidad de falla cuando uno considera que es tan fiel un test de droga al pelo? A mí me interesa este tema enormemente porque yo creo que en general los exámenes de laboratorio, lo que fuere, que se usan para la práctica médica habitual, se toman como tablas de la ley, como la verdad definitiva. Y no se interpretan los resultados de acuerdo al contexto. No, que es ciencia, y uno dice, no hay nada más preciso que la ciencia. Bueno, te pongo un ejemplo. Hoy día a la tarde tú llegas a tu casa, tú tienes hijos, entonces suena tu teléfono fijo y una voz, así como angustiada, te dice, mire, lo estoy llamando del servicio de urgencia de no sé dónde, y resulta que su hijo ha tenido un grave accidente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esa llamada sea verdad, que tu hijo ha tenido un accidente? Claro. Dime. No sé, un 20, menos incluso. 20% ya. Y tú le dices, ¿y cuál de los hijos? Porque creo que tienes varios, ¿no? Más de uno. Más de uno. ¿Cuál de los hijos? No le puedo dar esa información porque es confidencial, etcétera. Ya. ¿Cuánto es la probabilidad de que haya habido un accidente? Tú la vas bajando, porque vas sometiendo a la persona que te llama a un test de preguntas. Y al final de cuentas le dice, mire, yo no sé de qué cárcel me está llamando, pero en realidad. Entonces, la posibilidad de que ese dato, esa información sea verdadera es muy baja. En el caso de drogas, la prevalencia de consumo de marihuana habitual en adultos jóvenes, digamos así, en Chile, según Senda, es de 10%. De cocaína es menos de 1%. Entonces yo te pregunto, yo le hago un test al azar a una persona joven que está trabajando en el Ejecutivo, que sabe que le van a hacer test de drogas, que digamos es una persona habitual, que se ha hecho un test de drogas 2 meses antes, que es negativo. Entonces el test te sale positivo. Tú dices, rara la cosa. O sea, la probabilidad de que ese test esporádico, con una sensibilidad muy alta, o sea, que es capaz de captar contaminaciones del pelo, sea verdadera, es ínfima. Sí, sí. Y eso significa, y lo digo porque esta cuestión tiene un contexto político grave, la probabilidad que entre los 100 funcionarios del Ejecutivo que tienen que hacerse 2 veces al año un examen de droga, salga un examen positivo es muy alta, falsamente positivo, y la probabilidad de que en realidad sea consumidor habitual de drogas es prácticamente nula. O sea, mientras no se demuestre lo contrario, uno debería decir cualquier examen que salga positivo, de screening, el primer examen, no el de confirmación, el primer examen, salga positivo en una autoridad del gobierno, es negativo mientras no se demuestre lo contrario. Si hago un test de droga a 100 funcionarios de gobierno durante 4 años, ¿ya? Y lo voy a hacer, no sé, esto no lo hacen solo una vez al año, parece que son 2 veces al año. Eso manda la ley. Ya, es 2 veces al año, entonces tenemos 100, 200, por 4 tenemos 800 test. ¿Ya? ¿Qué posibilidades de que esos 800 test... Al menos uno de los funcionarios, va a salir positivo a una droga sin ser consumidor, al menos 1 de cada 2 va a salir positivo. O sea, dicho de esta manera, en una sensibilidad habitual de este tipo, digamos que entrega falsos positivos en un 2,5%, que es lo habitual en un laboratorio, cualquiera, ¿no? Para cualquier examen. O sea, entre 2 y 3 de cada 100 podría darme positivo sin serlo, sin realmente haber consumido nada. Y en ese sentido, al término de un gobierno de 4 años, la mitad
la mitad de los funcionarios examinados va a salir falsamente positivo al menos una vez durante los 4 años. Es una locura completa, por eso estamos hablando, Gerardo, es una locura completa. O sea, el gobierno actual, por la ley que fue introducida y la la mala forma en que fue hecho el reglamento, el protocolo para esto, significa que este gobierno y el que sigue tiene una probabilidad de que sea catalogado como los gobiernos más consumidores de droga de la historia, gallo. O sea, la posibilidad de que sigan apareciendo, usted podría apostar, si hacemos una apuesta y que estamos en estadística, usted me apuesta en este momento que van a seguir saliendo positivos. Por supuesto. Te apuesto, o sea, en la forma que está hecho este procedimiento, la probabilidad de que haya falsos positivos es muy alta y eso tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque la persona es exonerada de su trabajo. Porque el resultado tiene que ser público. La ley no dice... No, tiene que ser público. ¿Cuál de los dos resultados, el primero o el de confirmación, es el que tiene que generar la conducta de... Y en ese sentido, la primera corrección que hay que hacer, que no se necesita ley o no, la primera corrección... Mientras no se demuestra a través de un examen de confirmación la veracidad de un examen positivo, la persona tiene que mantener el cargo y tiene que mantenerse el secreto del resultado hasta la confirmación. Te pongo un ejemplo concreto. Una persona joven va a un banco de sangre. Le preguntan, ¿usted consume droga? No. ¿Tiene claro. actividad sexual promiscua? Todo te lo preguntan. Sí. Dice, no. Ya le dice, usted puede ser. ¿Tienes un último? Le dice a la persona que te está tomando, ¿sabe qué más? Mejor no use esta sangre, porque tú eres responsable, porque tienes alguna cosa en la mente. No, dice, usa. Te hacen todo eso. Te sale un examen positivo para SIDA. Esto ocurre en los laboratorios de Chile. ¿Por qué? Estadísticamente puede ocurrir. Ocurre. Y el 98% de los exámenes que salen positivos, que son muy pocos, en los bancos de sangre de Chile, son falsos positivos. Cuando se confirman. Entonces, ¿qué hacen? Botan la sangre porque no quieren transmitir la enfermedad. ¿Por qué? Porque está hecho el examen de una manera tal que no vaya a ocurrir ni por accidente que se pase algo. Entonces prefiero perder bolsa de sangre y hacer sufrir a la persona, porque le digo, mire, resulta que entonces le vamos a mandar su examen al Instituto de Salud Pública para confirmación. Esto es la verdad, esto ocurre. Sufre. Entonces, lo que usted está... del caso puntual del ex subsecretario de Hacienda, bueno, hablé con Máximo Pavés ayer y dijo... Yo aplicamos el protocolo. Como está escrito, se aplicó. Aquí no hay interpretación. Dice que la decisión que se adopte sobre eso ya es más político y va por otro canal. Sí, yo, Gerardo, quiero puntualizar. Yo me he leído todas las leyes, etcétera. El protocolo no señala, ni la interpretación que hace la señora Contralora a principios de este año, cuál es el examen, el primero o el confirmatorio. No lo señala. ¿Cuál es el examen que destaca, que dice y creo que aquí hay una corrección urgente que hacer? Por lo menos, o sea, creo que esta cosa requiere una revisión mucho más profunda, pero al menos con urgencia tiene que legislarse, acordarse, hacer un nuevo protocolo, no sé la forma jurídica, pero con extrema urgencia, que en cualquier caso el examen que gatilla las conductas de separación del trabajo y difusión pública tiene que ser el segundo examen de confirmación, por lo menos. Ya, pero es que acá había otra cuestión que no tiene que ver probablemente con el propio examen, sino que había un par de medios de prensa que ya manejaban el resultado del primer examen y esto se iba a publicar. Y es por eso que el gobierno opta por salir a decir que tomaba una decisión respecto a esto. Si imaginamos la situación al revés, el gobierno hubiese tenido un positivo adentro sin haberlo removido y probablemente el escarnio público hubiese sido duro, ¿no? Sí, Gerardo, tú hablas de una situación política puntual. Sí, claro. Y el gobierno puede tomar cualquier decisión, decir no voy a correr un riesgo. Sí, claro. No, la imagen. O sea, mi tema no es este caso. Mi tema es que aquí hay un principio no documentado de aplicación de exámenes en general y de drogas en particular que no entiende, que no está ilustrado respecto a beneficios, riesgos de una conducta. Si se acuerda, como está acordado por ley, que una persona que está en el aparato público no puede desempeñarse porque es adicto a droga, así es la ley, yo no tengo ningún conflicto, me parece bien, creo que la permeación al narcotráfico, ya. Pero aquí el problema es que el uso del instrumento, voy a decir,
y perdona, porque se tienen que tomar en contexto, y hay un ejemplo que no se me ocurre, otro mejor. Resulta que una mujer de 30 años va a hacerse un examen, un perfil bioquímico en un laboratorio, y accidentalmente le toman un examen de antígeno de la próstata a una mujer. Error del laboratorio. Y le llega el examen y dice, no sé, en la unidad, 10 veces elevado. ¿Cuál es la probabilidad de que ese examen sea verdadero? Es cero, es absolutamente cero. Entonces, insisto, en la práctica clínica, yo creo que, creo que la inteligencia artificial aquí representa un riesgo, la interpretación de los exámenes tiene que ser hecha en contexto. Y en ese contexto, insisto, aquí el protocolo que se está aplicando es deficiente y tiene que ser corregido. En el caso del ex subsecretario de Hacienda, la estadística, lo que usted me está diciendo, los 3 posteriores exámenes negativos indicarían que él es negativo, no es positivo. No podríamos quedarnos con la sospecha del primer examen, entonces, bajo un dato estadístico. Yo no soy quien para exonerar solo la estadística. Pero la probabilidad de que este hombre sea realmente, como figura la ley, adicto a alguna droga, no sé cuál, es muy, muy baja, cercana a cero. Y en ese contexto, lo que corresponde acá, independiente del caso particular, es revisar este protocolo porque es un gran riesgo y advertir a través de Radio Pauta que a la ciudadanía que cuando se encuentren con exámenes cualesquiera, tengan claro que hay que interpretarlos. No son infalibles. No son infalibles. O sea, tú te haces un perfil bioquímico, 12 exámenes seriados, ¿no es cierto? En la misma muestra de sangre, no salen lo mismo. 12 exámenes, no salen lo mismo. Y peor todavía, la probabilidad de que uno, estando completamente sano, uno de los exámenes salga falsamente alterado, que diga, mire, usted tiene diabetes o tiene, no sé, va a tener gota porque el ácido úrico, hay una posibilidad. Es de 10%. De 10%. Bueno, es bastante. Si usted piensa en una pecera, mete 10 bolitas, sacar una del color distinto, una de cada 10. Usted escucha al exministro de Salud, Jaime Mañalich, conversando aquí en Pauta de Análisis. ¿Qué pasa con la metodología entonces? ¿Cambiamos la metodología o cambiamos la práctica? ¿Por qué? Porque estuve comparando con otros países, las potencias, los países más desarrollados, evidentemente, y ninguno hace test de droga. Hablaba con mi amigo John Miller, y dice, en España no se hace. Es más, acá hubo un caso, me explicaba, que se demostró que el teñirse el pelo entregaba los test de cabello alterados. Es decir, los que aparecen rubios de vuelta de vacaciones eran más preocupantes que lo que no se hacía nada en el pelo. Por supuesto, y el tema de contaminación. O sea, voy a inventar, tú hoy día en la noche vas a un recital, lo que fuera, y mañana llega aquí alguien de la radio y te dice, te voy a cortar el pelo. ¿Cuál es la probabilidad de que salgas positivo a marihuana? Es enorme, enorme. Claro, y eso significa que hay que poner aquí, bueno, tú no eres, hay que decir, mira, en Radio Pauta, lamentamos la suerte de Gerardo, pero estas son las políticas. ¿Por qué? Porque hoy día el día de la mañana no te lavaste el pelo. Ya, entonces mi pregunta ¿es definitivamente una idea mala, es muy cuestionable hacer test de droga? No, yo no puedo decir eso. Lo que puedo decir... No, pero es que mi pregunta es eso, porque al final de cuentas estamos haciendo acciones políticas sobre principios que son cuestionables, al final de cuentas no estamos dando cuenta. Creo que esto requiere un protocolo diferente de confirmación, muy estricto en el sentido de que la primera muestra no condicione acciones, que la segunda muestra, si sale el mismo pelo, porque es una contramuestra que va a guardar en el mismo laboratorio, que sale otro pelo que se cortó junto al primero. Exacto, eso obliga a un test de confirmación, eso yo haría como protocolo, a un test de confirmación en otro laboratorio. ¿Por qué? Porque el pelo tiene memoria por lo menos de 90 días. O sea, si la persona es consumidora habitual, bueno, si ese segundo en otro laboratorio sale positivo, ya es otro mundo. Ya, hay que hacer, o usted recomendaría al menos, revisar muy bien el protocolo actual. Cambiar el protocolo. No está bueno. No está bueno. No, yo creo que es muy peligroso, porque, insisto, van a seguir saliendo casos, va a tener que denunciarlo el actual gobierno, el futuro, el que fuera, y esto va a generar un conflicto político que no va a terminar y que, al contrario, va a señalar al gobierno de muy mala forma. Me queda un par de minutos, pero quiero preguntarle un tema que usted lo ha abordado otras veces, lo hemos conversado. Usted era muy duro, recuerdo, cuando era ministro de Salud, cuando le preguntaba yo por el vapeo, cuando hablábamos del cigarrillo y el vapeo. Y ahora ha aparecido datos estadísticos de un aumento en 400% de intoxicaciones por vapeo, y estoy viendo mucho vapeo, pero digo mucho porque es harto, en colegios, niños. ¿Qué tan grave es el vapeo
y yo sé que está prohibido en Chile venderlo, pero está muy socializado el vapeo. Parece que hace un lobby fuerte ahí la industria. Bueno, la industria tabacalera se mueve ágilmente a través del lobby, lo que fuera. Durante el gobierno del presidente Piñera, primero salió la ley de tabaco que generó un cambio cultural y que hizo que, sobre todo las mujeres, bajaran tremendamente el consumo de cigarrillo, cigarrillo habitual. La industria, por supuesto, se reinventa y dice, ¿cómo sigo vendiendo esta droga? Nicotina, porque eso es lo que vende, es una droga. Y en ese contexto dice, bueno, voy a venderla a través de otro mecanismo. Sí, ellos dicen que no usan nicotina, pero entiendo que hay otros elementos adictivos también que están ahí. Uno, la encuesta que acaba de salir de consumo de droga en Chile, en jóvenes de entre 13 y 15 años, dice que al menos un tercio de los niños de esa edad han consumido cigarrillos, han usado vapeadores. O sea, es un uso muy importante. Y el 80% de ellos usa vapeadores con nicotina. ¿Cuál es el negocio de la industria? Convertir tempranamente a esos niños en adictos consumidores para siempre de nicotina. Porque eso es el negocio, el valor presente de esta persona que tiene 15 años, que va a vivir 60 años de consumo. Es un negocio tremendo. Negocio. Pero es que ahora están los niños, 13, 14 años, están vapeando en los colegios, en el baño, en la salida del colegio. Eso es lo que dice la encuesta. Y yo creo que la industria se las ha arreglado para que la legislación al respecto sea blanda. Acaba de salir una ley muy blanda. ¿Por qué muy blanda? Porque entiendo que no se puede vender hasta los 18 años ni el vapor, ni ningún saborizante, etcétera. Porque las multas son bajas, porque la fiscalización es baja, porque la fiscalización sobre el tráfico ilegal de esta sustancia, la mitad de los jóvenes dice que ha comprado esta sustancia fuera del comercio habitual. Entonces, no hay una decisión estricta de fiscalizar el consumo, la comercialización, la propaganda de estos productos, que muchas veces es por redes. Y en ese sentido, lo que tenemos es que estamos generando una nueva epidemia de adictos, jóvenes que consumen nicotina a través del vapeo, pero que se van a transformar de todas maneras en adictos al tabaco, a las cigarrillas, porque es mucho más barato, mucho más accesible, etcétera. Y en ese contexto, yo creo que tenemos un problema de salud pública gigantesco que hay que enfrentar con la decisión y con las herramientas. Además, hay que entender que la ruta del tráfico ilegal de cigarrillos es la misma que usa la droga. O sea, es la misma lavado de dinero, los mismos sistemas, los mismos pasos a través de las aduanas. Y en ese sentido, si Chile quiere combatir realmente el tema del narcotráfico, la primera acción tiene que ser sobre el tráfico ilegal de cigarrillos. O sea, habría que ser mucho más severo. Bueno, con el cigarrillo siempre se ha tratado de ser, pero con el vapor igualmente. Está disfrazado, ¿no? Es exactamente lo mismo, y en ese sentido tiene que ser sometido a las mismas restricciones, fiscalizaciones, multas y, en fin. O sea, que como dice la industria tabacalera, que el 40% de lo que se consume de cigarrillo en Chile sea tráfico ilegal, es un escándalo. Bueno, he visto que jóvenes morir por el vapeo. Parece que no es solo la adicción. Puede producir una neumonitis muy grave, con una hospitalización, tratamiento y muerte. Pero el eje de la cosa acá está en la industria que quiere fomentar a ser adictos a nicotina a los jóvenes. Doctor Mañalich, muchas gracias por permitirnos esta conversación sobre actualidad. Que esté muy bien. Gracias a ti, saludo a Claudia.